Dios me lo bendiga, mis hermanos, y muy buenos días. ¿Cómo se encuentran? Pues en esta hermosa escritura que vamos a leer, este hermoso sermón de hoy en este hermoso domingo, nos va a hablar sobre una viuda generosa, una viuda que no tenía que ver nada con el Dios de Israel, pero que de cierta manera fue una persona que nos dejó un testimonio para estos días, mis hermanos, porque creo que la generosidad brinca tiempos y siempre está viva la generosidad, porque Dios es generoso. Entonces, mis hermanos, voy a su Biblia en 1 Reyes capítulo 17 y voy a leer del versículo 8 al 16. Comienzo, la viuda de Sarepta. Vino luego a él la palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí que yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Hermanos, palabra del Señor, denle gloria a Él. Hagan el favor de sentarse y vamos a disfrutar de esta hermosa palabra. Los 2 últimos domingos el que ha tenido la chance de escuchar, he estado hablando sobre la generosidad, sobre la colecta a los santos. He estado hablando sobre cómo Dios mueve a las personas, como a la viuda, a aquella que dio todo lo que tenía. Esta serie de sermones es sobre generosidad, es sobre ofrenda, es sobre colecta, porque el fin de estos sermones con este tema es abrir nuestros corazones a mirar un poco más allá de lo ordinario, ya que Dios es, pues decimos así, fuera de serie, es maravilloso nuestro Dios. Y los hijos igual debemos de ser maravillosamente diferentes al mundo, pero ser semejantes al Señor. Y la generosidad, mis hermanos, quiere decir bastante. Entonces vamos a oír sobre esto, porque creo que después de que se termine estos sermones, vamos a tener una idea más amplia para mirar las cosas. Seguramente, y eso ya debemos de estarlo viendo. Yo por mi parte estoy viendo más fruto en eso. Vemos aquí que el Señor Dios levanta a Elías para que vaya a una tierra no tan lejana, a Sarepta, que estaba en la orilla del mar Mediterráneo. Era una ciudad donde estaba plagada de los dioses falsos, de los Baales. Y lo manda ahí en un tiempo duro,
en un tiempo duro. Si vemos los versículos anteriores, había empezado una sequía tremenda. Una sequía tremenda. ¿Y quién había cerrado las compuertas? O sea, la casa de la lluvia. ¿Quién la había cerrado? Fue el Señor. Pero Elías había hablado para que no lloviera. Después vamos a ver, porque Santiago nos lo menciona también. Entonces, había una sequía bárbara. Entonces, el Señor lo manda a Sarepta de Sidón, lo manda a Elías, y que ahí lo va a sustentar una viuda. Imagínense, una viuda. Cuando oímos de una viuda, se nos figura, ¿verdad?, que pues las viudas son pobres, aunque hay viudas ricas, ¿verdad? Pero aquí la viuda era pobre. Entonces, vemos aquí que a dónde lo manda Dios a Elías es a una viuda que era gentil. No era israelita. La cosa es que en ese tiempo Israel vivía pecando. Había una incredulidad generalizada en Israel. Y el Señor lo manda para allá. Y Elías obediente llega, ¿verdad? Y seguramente vio la pobreza de aquella viuda. Estaba todo el mundo en sequía, no había alimentos. No había alimentos. Y a Elías se le ocurre, bueno, primeramente le pide el vaso de agua, pero después le dice que le traiga un pedacito de pan, ¿verdad? Y dice, pues ya nomás lo que tengo es para lo último, para comer poquito y morirnos mi hijo y yo. Pero lo que vemos aquí, ¿verdad?, es de que Elías es un hombre de Dios. Y ella lo reconoció, que era un hombre de Dios, del Dios vivo. Era un hombre de Dios, o sea, Jehová, Yahvé. Aunque ella no seguía a Jehová, ella adoraba a Baal. Entonces, pero ella, cuando le pide el vaso de agua a Elías, se lo trae y le pide el pedazo de pan. Y ella, consciente de lo que tenía, porque no era mucho, dice la palabra aquí, que tenía poquita harina en la tinaja, un puñado de harina y un poquito de aceite, solamente en su vasija. Y dice, ya lo único que quiero es comer esto poquito y a morirnos, no tengo para ti, ¿verdad?, le dice la viuda. No tengo. Y le dice Elías, ¿verdad? Pues que le haga su pedazo de pan primero a él. Y que después van a comer todos, porque Jehová ha dicho que no va a menguar aquello, no va a escasear, sino va a haber de sobra. Y lo hermoso aquí de esta escritura es que la viuda creyó. O sea, la viuda creyó a la palabra de Elías. Si están entendiendo, ¿no? Creyó a la palabra de Elías. Es muy fácil leer las Santas Escrituras, pero no comprenderlas. Me pongo a pensar, si a alguno de ustedes les llegara alguien pidiéndole ayuda, pidiéndoles ayuda, y ustedes están en la vil chilla, como decimos por allá en México, en la vil chilla, no tienen nada, y lo único que tienen son unas 2, 3 tortillas, o un pan de barra, lo que sea, y ya nada más para ustedes. No tienen en el refrigerador nada, está seco, no tiene nada ni en las freezers, en las congeladoras, no tiene nada, porque ahí se acostumbra no solamente tener refrigerador hasta el tope, aunque unas cosas ya no sirven porque se hicieron viejas, y por el congelador lleno, porque pues, están bien baratas las carnes, están bien baratas las cosas congeladas, y se meten ahí, están, ya a veces hasta se olvida, después tienen hasta un saborcito ya viejo, y ya lo único que se hace es que se tiran. Pero no ese es el caso, ¿verdad? Es el caso mucho aquí en los Estados Unidos, pero si llegara, que es muy difícil, ¿verdad?, que ustedes nada más tuvieran un pedacito de pan, porque aquí en Estados Unidos abunda, le rascas y encuentras. Ok,
Pero si llegara, diera el caso de que tienen poquito ustedes para comer, y llegara alguien y le dijera, oye, pues dame algo, ¿no? ¿Y este qué? Si nomás tengo para mí, lo despediría yo creo. Vámonos de aquí. ¿O sabes de qué? No tengo. No tengo, solamente tengo para mí. Porque ya la tipa acá está ya gruñendo, ya está gruñendo y no tengo más. No tengo más, que te vaya bien. Lo cierto que la viuda se podía haber justificado y con justa razón, porque sí, en realidad tenía muy poquito. Era sincera con Elías. Pero Elías representa a Dios. Trae a Dios, trae la palabra de Dios. Y le dice, no, ve, hazme primero a mí. Y ahí es donde está el secreto. Hazme primero a mí. ¿Por qué? La necesidad de la viuda era grande. Y Dios quería bendecir a la viuda. Quería bendecirla. Y había pasado por alto a las viudas de Israel. Porque había muchas viudas en Israel. Del pueblo al cual él amaba. Pero estaba pasando por alto a todas esas viudas. Y se le estaba revelando a una viuda gentil. Mostrando su compasión a una viuda gentil. Lo cual un día Jesús iba a recordarles y se le iban a echar encima porque había bendecido a una gentil, habiendo muchas viudas en Israel en ese tiempo. Aquí vemos la misericordia de Dios. Vemos la misericordia de Dios que estaba alcanzando desde aquel tiempo a otras gentes, porque Dios es un Dios justo y amoroso, pero también quiere enseñarle a los hijos lo que es la generosidad. Y a la viuda quería bendecirla, pero tenía que probarla. ¿Qué dice la Escritura? Primero yo, dice el Señor. Primero yo estoy sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas soy yo. Cuando tú pones en primer lugar, como la viuda, pones en primer lugar a Dios, Dios te va a bendecir. Dios te va a bendecir. Lo cierto es de que la viuda fue y preparó el panecito para Elías, la tortita, como ustedes quieren llamarle. Y fue y se la dio. Y comió bien a gusto Elías, pero resulta ser, ahí no dice, ¿verdad? Resulta ser que enseguida otros panes más ricos hizo también, igual que el de Elías, y hizo para ella y para su hijo, y comieron ricamente. Resulta ser que el puñado de harina, el poquito aceite que había en la vasija, no se terminó. Era como un venero. ¿Saben lo que es un venero? El que no es de rancho no sabe. Pero el venero es cuando a las orillas, afuera de los ríos, acá donde no tiene que ver el agua, de repente está brotando una agüita, está brotando de ahí entre unas piedras o a la orilla de un árbol, está brotando la agüita, el venero. Es un venero y sale el agua bien fresquecita, bien rica. Se ponía uno de rodillas y la tomaba. ¡Qué rica! Bueno, y así estaba la tinaja y la vasija de la viuda. Resulta ser que brotaba y brotaba y brotaba la harina y el aceite. De hecho, un escritor famoso latino escribió un libro tocante de Elías, a su manera, pero aún se le da gloria allí, a su manera, donde decía en su libro que la viuda hasta fue y conseguía más vasijas, y llenaba vasijas, llenaba. Lo cierto, mis hermanos, es que ahí está el secreto. Cuando nosotros obramos como la viuda, viene la bendición. Cuando obramos como la viuda, como le pidió primero a mí, le dijo Elías, dice Dios, primero yo, no me dejes al último, primero soy yo, porque de mí, dice el Señor, procede todo para ti. Devuélveme la mínima parte de lo que te pido, pues yo te voy a bendecir. No te agarres,
Porque dice Dios, yo soy generoso. Yo soy generoso porque yo soy el que remuevo todo para que llegue a ti. Y como hijo que eres, te quiero bendecir, quiero que aprendas. Porque el hijo tiene que ser como el papá. Tiene que ser como el papá. Y la viuda, aunque no era una cristiana, no era judía, hermanos. Porque muchas de las veces hay otra gente que no es cristiana, mis hermanos, y son generosos. Pero porque Dios ha movido ahí su dedo en ellos. Pero nosotros que somos cristianos debemos de darle siempre lo mejor a Dios y lo primero. Porque muchos de nosotros, ¿cuánto no hacemos? Ay, me queda tanto. Tengo la luz, tengo el agua, tengo el gas, la comida de los perros, el aire acondicionado. Tengo todo esto, para irme a las tienditas, para irme a esto, ok. Para Dios, esto. Ahora no. Y así no es. Si nos decimos primeramente, llega nuestra entrada, nuestro dinerito, llega y estamos con ansias. Señor, ok. Y aparto primero lo que es del Señor, lo aparto. Ay, ¿y esto o lo otro? ¿Cuánto? ¿Le quito? Ponle. Y no solamente lo que dice la Escritura, sino un poco más, porque lo que estamos oyendo aquí son de gente fuera de serie. La viuda no tenía nada, dio todo lo que tenía. Los macedonios dieron más de lo que podían sus fuerzas, diciéndoselo San Pablo a los corintios para darles celitos, pero para animarlos. La viuda esta dio lo último que tenía. Estamos oyendo de los imposibles. Estamos oyendo que lo imposible, mis hermanos, cuando haces lo imposible, Dios te bendice. Y no solamente damos lo que indica, sino hay una ofrendita más, hay algo más. Porque la necesidad, siempre está la necesidad. Pero cómo nos bendice el Señor. Y como cuando nos ponemos a nuestra mesa y comemos, ¡ay, qué rico sabe aquella tortita! Como la viuda le ha de haber sabido, rica, porque a la vez estaba comiéndola, se estaba saboreando el pan, pero miraba que la vasija brotaba la harina y estaba llena. ¿Sí están entendiendo? Mas cuando nos agarramos, cuando detenemos lo que le pertenece al Señor, andamos hasta corajudos. No completo, y trabajo overtime, y no completo. No vayan a agarrarlo personalmente algunos, ¿no? Estoy hablando de toda mi vivencia en el camino. Y dijo el paletero, por ahí pasé. O sea que todo es, mis hermanos, parte de la vida cotidiana en el hombre. Pero sí les digo una cosa, que la persona cuando es generosa, ¡ay, qué bendición hay! Y cuando no es generosa, anda hasta con miedo. Anda no a gusto. Y como que todo va mal. No rinde el dinero. Es como un sedazo, hermano. ¿Sabes lo que es un sedazo? Eso es donde colan algo, ¿no? O cuelan, como ustedes quieren decirle. Y se cierne, ¿verdad? Se va todo. Y no rinde. Pero cuando nosotros le damos el primer lugar a Dios, cuando lo servimos a Él primero, oigan, hermanos, cómo se abren puertas. Ay, mira lo que me encontré y bien barato. Y mira lo que me encontré y bien barato. Hasta se me cierra la panza para que no coma más. Bueno, aunque estamos poco gorditos, ¿verdad? Bueno, pero es una bendición grande. Yo se los digo por experiencia. Que he visto la mano del Señor a través de mi vida cristiana. Cómo se me abren las puertas. Y encuentro cosas baratísimas. Parecía ser como que las estoy lureando, dicen aquí, ¿verdad? Como que le estoy diciendo, entonces, no. Lo que estoy diciendo es una verdad. Que la generosidad llama a la generosidad, en cierta manera. Dios es generoso. Dios va a ser generoso también contigo. Generoso cuando lo ponemos en primer lugar. Imagínense ustedes
cada uno de ustedes en sus relaciones. No le den el primer lugar, no diciendo a Dios, pero entre ustedes mismos, no le den el primer lugar entre uno de ustedes, el uno al otro. ¿Cómo se van a sentir? ¿Cómo se van a sentir? Mal, porque entre ustedes en sus relaciones, supongamos el ejemplo esposo y esposa, pues primero yo, corazón, pues sí, mi cielo, le dice el otro, sí, tú eres el primero. Pero ¿qué tal? No, tú eres el segundo, el primero es la tele. O el chucho, el perro. Así pasa, ¿a poco no? Hasta gruñes, ¿verdad? Hasta la panza se te hace delgadita, te sumes. ¿Por qué? ¿Por qué, mis hermanos? Porque todos queremos el primer lugar. Dios quiere el primer lugar, mis hermanos. Él es ante todo el primero, el que debe de ser servido. Y qué bendición trae. La viuda lo comprobó. Lo cierto es que nos dice aquí la Santa Escritura, que en Santiago 5:17 nos dice, para que lo vean, cuando tengan chance o ahorita, como sea. 5:17 nos dice que Elías era de una condición igualmente que nosotros, para que no le tengan como un hombre que era, por decirlo así, un hombre muy diferente a ustedes. Era de la misma condición de carne y hueso. La diferencia es que escuchaba a Dios. Ahora, ¿ustedes no lo escuchan? Bueno, hay que escucharlo. Y dice, oró fervientemente, dice, y hizo que lloviera. Hizo que lloviera por 3 añitos. Aunque Jesús dice, ¿verdad? En San Lucas capítulo 4, versículo 24 al 26, hablando sobre la viuda, y ahí enchiló a los fariseos por haberles dicho que en tiempos de Elías había sido mandado él a la viuda de Sarepta, cuando había muchas viudas en Israel con necesidad, con hambre, y los enchiló. Ahí nos recuerda de Elías. En otras palabras, está diciendo que puede suceder en nosotros. Está diciendo que va a haber una bendición en nosotros cuando nos despegamos de las cosas materiales, cuando vemos las necesidades y que obremos, Dios va a obrar. Pero para eso nosotros tenemos que orar. Esto es un reto para cada uno de nosotros. Hasta que no lo haces, te vas a dar cuenta. Hasta que no lo llevas a cabo, te vas a dar cuenta. Yo se los digo, yo me he dado cuenta de eso y Dios me ha bendecido. Dios me ha bendecido con bendiciones grandes, principalmente mi vida en mi corazón que está en paz con el Señor. Y yo sé que en todos aquellos que han obrado de la misma manera, hay bendición y hay paz en sus corazones. Hay paz en sus corazones. Lo cierto es de que dice aquí la Santa Escritura que no menguó, no escaseó ni la harina ni el aceite. Y dice que por muchos días no escaseó. Dice, muchos días. Lo que nos hace suponer aquí que estuvo 3 años y medio viviendo Elías con la viuda de Sarepta, siendo sustentado, siendo alimentado, y no faltó jamás la comida. Pero alrededor de ellos había necesidad enorme, había sequía por el pecado del pueblo, por la incredulidad de Israel. Había hambre. Pero los que creyeron no tuvieron hambre, mis hermanos. Se despegaron. Yo creo, mis hermanos, en estos sermones que estoy predicando sobre la generosidad, no debe de quedar ninguna duda de lo que Dios está hablándonos, de que seamos generosos. Y que no sea solamente hablando lo que nos dice la Santa Escritura, sino que si Dios nos ha dado más, hermanos, demos más, démoslo. Y van a ver cómo va a rendir, cómo van a ver que su chequecito les va a rendir. Van a ver cómo les va a rendir.
y van a estar alabando a Dios y van a tener. Pero por otro lado, si se sirven primero ustedes, si deciden no servir a Dios, de igual manera va a ser como un sedazo. El que tiene muchos hoyitos y se cuela y se va. Y lo que hay en nuestro corazón va a ser frustración. Es lo que hay, frustración, frustración. Y lo cierto es que el que obra bien deja una huella en la historia. Y después de miles de años se está hablando de la viuda de Sarepta, una viuda gentil que creyó. Cuando el pueblo de Dios no creía, una mujer gentil y viuda creyó. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Mi deseo en esta hermosa mañana, que todo aquel que me escucha, agarremos el testimonio de la viuda, que no tenía, pero le creyó a Dios. Le dio el primer lugar a Dios y Dios la levantó. Lo cierto es que Dios tuvo compasión de esta viuda. Le mostró su gloria, le mostró su compasión. Mostró que Dios tiene compasión por toda la humanidad y que no hay favoritismos, pero que sí Dios odia la incredulidad como la odió con Israel. Y alabó a la viuda. Después de muchos años la alaba. Acá en Lucas. Señor me los bendiga, mis hermanos, en esta hermosa mañana. En esta hermosa mañana me los bendiga bastante. Y que Dios haga florecer en cada uno de ustedes la generosidad, mis hermanos. Que Dios haga florecer en cada uno de ustedes la generosidad. Porque seguimos a un Dios generoso. Seguimos a un Señor que lo dio todo. Todo lo dio. No se dejó nada para sí. Nada se dejó para sí. Aunque todo le pertenecía. Y todo le pertenece. Por eso Él está en gloria. Él está en gloria. Hermanos, vamos a darle adelante. Vamos a darle adelante. Que esta iglesia y que la iglesia de Dios en todo el mundo sea una iglesia generosa. Ya que todo recibimos de Dios. Todo lo recibimos de Dios. Cuando nos levantamos en la mañana, cuando hacemos un trabajito, Dios te dio la habilidad de levantarte. Dios te dio el carrito. Dios te da la salud. Dios te da todo. Vamos a regresarle al Señor lo primero, mis hermanos. Pruébalo. Ese reto en esta mañana, ese reto, pruébalo. Y verás si soy mentiroso. Verás si soy mentiroso. Pero Dios te va a bendecir. Dios los bendiga, mis hermanos. Los bendiga bastante. Y le hago un llamamiento a todo aquel que no tiene a Cristo en su corazón. Hoy es el momento, hoy es el día. Porque a veces es bien difícil obrar como estoy hablando si no está Cristo en nuestro corazón. Aunque hay muchos que lo hacen. Aunque no esté Cristo en el corazón, son generosos. Pero estando Cristo en el corazón del hombre, mis hermanos, todo se facilita. Así es de que el que no tiene a Cristo en su corazón, córrale. Lo único que tiene que hacer es abrir su corazón y decirle: Señor, perdóname por todos los pecados de toda mi vida y me arrepiento. Cambio de dirección. Le doy vuelta al coche para otro lado, el coche de la vida. Le doy vuelta al lugar correcto. Y eso es lo que Dios quiere. Y Dios te va a perdonar y te va a tomar como un hijo, como una hija. Puedes hacerlo donde te encuentras. ¿Quieres venir enfrente y recibir a Cristo en tu corazón? Puedes hacerlo. El que me escucha igualmente donde se encuentra, solamente abra su corazón y arrepiéntase. Y Dios le va a perdonar y te va a tomar como hijo. Hermanos, hagan el favor de bajar sus cabezas. Y por favor, si se paran, por favor, levántense, por favor. Y vamos a orar por ustedes, como oro por la iglesia del Señor en todo el mundo. Padre Santísimo,
Padre, bendice a mis hermanos, Señor Jesús. Bendice a cada uno de ellos, Padre Santísimo, en esta hermosa mañana. A tu iglesia, Padre, universalmente, Padre mío. Para que el mensaje que hemos oído, Señor, nos dé el ánimo, Señor, para ponerte en primer lugar sobre todas las cosas, Padre Santísimo. Gracias, Rey. Gracias, Padre Santísimo. Si el buey, Señor, conoce a su amo y el burro también, Padre mío, continúa en nosotros, Señor, que somos la corona de tu creación, que somos tus hijos, Padre mío. Bendice a cada uno de mis hermanos, Padre mío, para que después de este sermón, Padre mío, cada uno de nosotros obremos, Señor, con generosidad, Padre, ya que tú eres generoso. Bendice a tu iglesia, Padre mío, con generosidad, para que no batalle, Señor, tu iglesia, Padre Santísimo, y que todos, Señor, tomen la carga, Padre mío, y esa carga será más liviana, Padre Santísimo. Bendice a tu iglesia, Padre, en la necesidad que tiene. El que se encuentra enfermo, sánalo, Padre mío, hoy en esta mañana, Padre mío. Que tiene problemas espirituales, bendícelo, Señor. Y gracias, Rey. Te doy gracias por todo. Te amo y te bendigo. Y todo esto lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, el Señor me los bendiga. Y en Cristo Jesús, ánimo. Y adelante. Amén.